Que Dios cada vez son más ordenados, alabado sea el Señor, ya con mucho orden suben. Todavía hay unos niños afuera llegando, damos la oportunidad que pasen. Esta familia pasen y que los niños se dirijan ya a su estudio y ustedes por favor tomen su lugar. Coloquen a la familia que acaba de llegar, denles el lugar que los ujieres o las personas que están recibiendo a las personas. Damos gracias a Dios porque pues Él trae a quien Él convoca y gracias por ser fieles al llamado y esperamos que estén bien. Les saludo a todos aquellos que no he tenido oportunidad de saludar. Les he extrañado este tiempo que no había venido. Pero pues el Señor tenía algunos proyectos que nos llevó a pues, otras tierras y ciertamente viajar por la República Mexicana y ver los rostros de los paisanos y de las personas que habitan en diferentes poblaciones. Pues nos gozamos de tener un país tan hermoso y con personas tan amables y que pues son buenas. La gente de México es buena, es gente buena, Dios nos hizo buenos. Y pues lo único que hay en nuestro corazón es que conozcan el Evangelio. En cada pueblito, en cada lugar, en cada región, pues de México, pues que se conozca del Evangelio de Jesucristo. Hay deseos, planes de prosperidad, de que la gente prospere en lo material, pero bien sabemos que la prosperidad empieza en el corazón, en el cambio interno que solo Cristo puede dar al que lo busca. Se me quedó muy grabado lo último que leyó la sierva Yazaret Rivera de la epístola que le dice a Timoteo: haz obra de evangelista, haz obra de evangelista. Y pues yo dije todo el viaje, Señor, que cada creyente sea un evangelista, que cada cristiano sea un evangelista, porque ese es el diseño de Dios. Y pues para que eso suceda hay que orar. Hay dos cosas que tienen que pasar para que una iglesia se convierta en una iglesia evangelista. Dos cosas tienen que suceder. Se tiene que orar y se tiene que actuar. Actuar sin orar no es conveniente. Y solamente orar, pues nos quedamos nada más con los buenos deseos, pero el Señor a lo largo de los relatos del Nuevo Testamento nos va enseñando que todos somos llamados a ser evangelistas. Ya también estuvo el ejemplo del niño Samuel, que nos lo acaban de dar, que desde los niños el Señor usa, y al niño Samuel el Señor lo usó. ¿Y de qué manera? Pero era un niño enseñado por su madre, porque ¿quién más pudo enseñar al niño Samuel? El tiempo que su madre estaba, Ana, que su madre estaba con él, que era poco, pero de calidad, ella le decía: sea obediente a los mandatos del Señor. Porque fíjense que
Primera y segunda de Samuel y todo Samuel pues fue escrito por Samuel. Y hay una oración, la oración de Ana, que se estudia mucho. ¿Quién escribió la oración de Ana en la Biblia? Samuel. ¿Cómo supo Samuel que su mamá oró así? Pues su mamá se lo dijo. Entonces, pues desde los niños son usados. Tomemos el ejemplo de Samuel. Gloria a Dios porque ese ministerio en la iglesia Dios es fiel, ha tomado una preeminencia. Ahí están las semillitas de Jesús. Oremos pues porque el Señor verdaderamente conmueva nuestros corazones, no nada más de los que estamos aquí presentes, sino de los que han de escuchar. Los que han de escuchar a través de las redes, pero no nada más de las redes, no dejémosle todo a las redes. Bueno, que oigan en las redes. La Biblia dice, los que han de escuchar por la palabra de ellos. Cuando se escribió la Biblia no había redes, ¿verdad que no? Había que ir en persona. Los mensajes eran en persona. Ahí te mando un mensaje, decimos a veces. Pum, 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 pum. Yo creo que debemos recapacitar sobre eso. Y debemos retomar el ministerio verdadero de persona a persona. Oremos. Bendito Dios y Padre, aquí estamos, Señor, una vez más, buscando tu rostro, Señor. Buscándote a ti, buscando lo que tú nos vas a hablar. Adecúa nuestro corazón, enfila y sintoniza nuestro corazón con tu palabra. Que no sea queriendo oír nuestros deseos en la palabra de Dios, no. Que sea oír la palabra y ser capaces, estar dispuestos a cambiar, a hacer a un lado lo que no es para implantar lo que es por medio del poder del Espíritu Santo. En lo más profundo de nuestro ser, Señor, queremos ser una iglesia evangelista, porque lo dice tu palabra, haz obra de evangelismo. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo haremos tal cosa? Solamente tú nos puedes enseñar. Hay universidades teológicas muy renombradas, las respetamos mucho, pero Señor, cada uno de nosotros tiene que aprender. Señor, hoy nos has dado, por ejemplo, el caso de tu siervo Saulo de Tarso, Pablo, que había ido a las mejores universidades teológicas de su tiempo, pero no sabía lo que debía de saber. Solo tú lo enseñas. Y tu Biblia dice tu palabra dice que lo enseñas de persona a persona, que lo enseñas personalmente. Eres un Dios personal. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos la palabra en el Salmo 46. Vamos a entender algunas cosas como necesarias para posteriormente ser capaces de aquilatar qué es lo que Dios quiere para nuestra generación. Y el Salmo 46, pues lo leemos muchas veces de corrido, es muy fortalecedor, pero créanme, tiene mucha enseñanza. Para empezar, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, al músico principal. Cuando un salmo dice al músico principal, es que está conferido y se le pone en las manos al principal de todos los músicos de los salmos. O
sea que es un salmo verdaderamente notable dentro de los salmos. Y además agrega a los hijos de Core. Y alguno de ustedes se pregunta quién fue Core y quién fueron los hijos de Core. Bueno, Core era un hombre llamado a la alabanza, pero cometió un error en el desierto. Se puso en contra de Moisés y confabuló y murió en el desierto. Pero claramente dice en la palabra, cuando habla de la muerte de Coré, ¿verdad?, que se opusieron a Moisés y se los tragó la tierra. Lo hemos predicado, lo hemos estudiado. Pues por ahí se fue Coré, pero sus hijos no. Y los hijos de Coré son llamados a llevar a cabo un ministerio de alabanza en los salmos. Y cuando ves los hijos de Coré, salmo, es un salmo muy especial. Empieza diciendo el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Voy a hacer algunas acotaciones. Discúlpenme, voy a hacer el alto y luego hago la acotación, luego retomo el salmo. Ya esta frase, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nos fortalece, ¿verdad? Nos da un mensaje poderoso. Él es nuestro amparo y fortaleza. Podríamos agregar, unos confían en ejércitos, otros en edificaciones. En aquella época, pues había las guerras, pues que no eran como las de ahora, ¿verdad?, sino que era atacar una fortificación, asaltarla, tomar posesión de la ciudad que estaba fortificada. Y entonces dice, Dios es nuestro amparo. Unos confían en sus ejércitos, otros confían en sus murallas, en sus edificaciones, en la fuerza humana, pero nosotros confiamos en Dios, porque Él es nuestro amparo y fortaleza. Amén. Cada frase, cada enseñanza aquí va construyendo en ti y en mí, lo ha hecho en mí, un cuadro que Dios quiere implantar en tu vida. Así es que esto es un ejercicio, este es un taller del corazón, de la mente, de la voluntad. ¿Qué dijo Dios? Que Él es nuestro amparo y fortaleza. No nos da otra opción. Él es nuestro amparo y fortaleza. Hay la fuerza humana, están los ejércitos, las edificaciones, las murallas, pero nosotros confiamos en Dios. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él no se demora. Pronto auxilio. Cuando anda uno en los caminos, o necesita uno algo que requiere urgencia, a todos nos ha pasado. ¿Qué es lo que más apreciamos? Que se resuelva pronto, que encontremos auxilio pronto. No lo busquemos en el hombre, o busquémoslo en Dios. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que todos hemos de tener tribulaciones. No dice el Salmo que Dios nos libra de las tribulaciones, no, pero sí dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2. No temeremos. El temor no ayuda, el temor destruye, el temor acaba, el temor hace que tomemos actitudes que no son adecuadas. Y si Dios es nuestro pronto auxilio, si Él es nuestro amparo y fortaleza, ¿cómo vamos a temer? Con Dios de nuestro lado, ¿cómo vamos a temer? ¿Dónde está el temor? Porque donde está Él hay poder y hay amor.
Si nomás fuera amor, Dios es amor, ay, pues buenos deseos. Pero dice, Dios es poder, Dios es amor. Amén. Hay poder y hay amor. Aunque la tierra sea removida, ay, qué feo se siente, ¿verdad? Cuando nos ha tocado los temblores y decimos, bueno, yo vivo en el cuarto piso, ¿me voy corriendo a la azotea o me bajo a la calle? ¿Me dará tiempo de llegar o me quedo allá arriba? Ya estamos haciendo un cuadro, ¿verdad?, de destrucción. En lugar de decir, no temeré, porque Dios está conmigo, aunque se remueva la tierra y se traspasen los montes al corazón del mar. Dice la Biblia que habrá cielos y tierra nueva, pues estos cielos y tierra actuales desaparecerán. Incluso entonces nuestro refugio nos preservará de todo mal, de todo mal. Del río, versículo, fíjense que aquí el Salmo dice en letras muy pequeñas, Selah. Y se han preguntado por qué los salmos, algunos de ellos, están divididos en porciones y entre porción y porción dice Selah, porque allí paraba, allí hacía una meditación el salmista antes de empezar los siguientes temas del Salmo. Por lo pronto, el Salmo está diseñado a llenarnos de valor y de coraje, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas y en la misericordia de nuestro Dios. Ahora habla de otro tema. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Aquí habla de un río y habla de una ciudad. Vamos con el río. El río equivale a la gracia. La gracia divina se manifiesta de una manera como un río que fluye suavemente. Muchas veces decimos, es que por gracia somos salvos por medio de la fe, y es lo que sabemos de la gracia, nada más, que nos da la salvación por gracia. Pero no es todo. La gracia de Dios está fluyendo continuamente, como un río. Por favor, grabémoslo en nuestra mente, la gracia de Dios. Si te mueves y vas a algún lugar, es por gracia, el Señor va contigo. La gracia divina fluye suavemente, pero también es como un fertilizante. Abona la tierra, fertiliza tu vida. Nunca mengua. La gracia de Dios nunca mengua, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que antes un río pasaba y ya es tiempo de secas, es un riachuelo y luego ni riachuelo. Ya no hay agua. Sin embargo, la gracia no mengua. La gracia fluye continuamente, aun en tiempos de sequía. Está la gracia de Dios. Y la gracia de Dios da refrigerio y consolación a los creyentes. Las corrientes de la gracia son claras, son frescas, alegran el corazón. Si tú andas meditabundo, enojadón, de todo te exasperas, vuelve a las corrientes de la gracia. Estás queriendo obtener en tus propias fuerzas lo que no existe allí. Si algo es bello en un creyente, no es su personalidad o sus estudios o su apariencia. Es la gracia de Dios que está fluyendo en cada uno de los creyentes. O sea, no te creas tú dueño de tu simpatía y de tu buen ver. No, es Dios el que te hace.
a través de su gracia. Las corrientes de la gracia dan hasta el fin. Aquí habla también mencionando a Jerusalén. Y Jerusalén, dentro de las particularidades como ciudad que tiene Jerusalén, es que tiene un sistema hidráulico que abastece a la ciudad. Me refiero a la ciudad antigua, ¿verdad? Ahora ya no sé, Jerusalén, pero en aquellas épocas era una ciudad abastecida a través de ríos subterráneos y de depósitos de agua. Y aunque Jerusalén estuviera sitiada o atacada, ¿verdad? Sí tenía el recurso del agua fresca que entraba a sus cisternas y los podía mantener por mucho tiempo. Pues así es la gracia de Dios, es una provisión. No importa el tiempo de sequía, dura y hay reserva de gracia para ti y para mí. Y dice que la ciudad de Dios, sigo con la gracia porque es un tema grande. Dios mismo es el río. Dios Padre es el río, Jeremías 2:13, si nos quieren poner Jeremías 2:13 como ejemplo de la gracia. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, al Padre, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El Padre es fuente de agua viva, el Padre nunca se agota y una señal de que sucede que la persona se aparta del Padre es que quiere tener sus propias cisternas donde acumule su provisión. ¿Y qué le sucede a esas cisternas? Pues son cisternas rotas que no acumulan agua. Dios Hijo es el río, fuente de salvación, Zacarías 13:1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Quién es ese manantial abierto? ¿A quién personifica? A Cristo, Cristo Salvador, Cristo que está pues dando su vida a nosotros. Y Dios Espíritu es el río, Juan 4:14. Mas el que bebiere el agua que yo le no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. La perfección de Dios, la plenitud de Cristo, las operaciones del Espíritu Santo, todas son hechas realidad por medio del pacto, de la promesa, a través de la gracia. Veamos que, repito, la perfección de Dios se manifiesta, la plenitud de Cristo se manifiesta, las operaciones que el Espíritu Santo hace son manifiestas en el cumplimiento del pacto de la promesa por medio de la gracia. Ahora viene algo muy importante, todo es importante, pero aquí el Salmo dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, es el versículo 4. Y menciona la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es la iglesia de Dios. La ciudad de Dios es la iglesia de Dios. Amén.
Es un lugar de sociedad, donde hay convivencia. Si tú vienes a la iglesia de Dios, Dios es fiel, la iglesia de Dios, vienes a convivir. Es un lugar de provisión, como una ciudad, ¿verdad? ¿Por qué las ciudades crecen? ¿Por qué algo? Estábamos viendo el mercadito, el mercado que está ahí viniendo para acá, cómo ha crecido, decíamos, cómo ha crecido el mercado. Pues es que se está formando una ciudad, hay muchos habitantes y hay provisión. Bueno, es un lugar, la iglesia de Dios es un lugar de provisión. La iglesia de Dios es un lugar de unidad, pues hay paz y hay concordia. Amén. Por eso decimos los ministros, ya estamos en la iglesia de Dios, dejen afuera pleitos, enojos, y está mal dicho. En realidad, aquí debemos venir a perfeccionarnos en el amor y en la voluntad de Dios, y no necesitamos dejar afuera nada, porque no traemos nada más, nada malo. Es como si dijeras, lo malo déjenlo afuera y métanse porque aquí se van a santificar. Ese era el concepto antiguo, ¿verdad?, del templo. Pero ahora ya estamos en el nuevo pacto, donde somos transformados de las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de los 30 días del mes. Ya no necesitamos dejar afuera lo malo que traemos, porque Cristo es la provisión. Nos ha cambiado. La iglesia de Dios es un lugar de libertad, donde somos libres, adquirimos y aprendemos a ser libres de la maldición del pecado, conociendo a Cristo, de la culpa. Somos libres de la ira de Dios, de la maldición de la ley, de la esclavitud de Satanás. La iglesia de Dios es un lugar de orden, un lugar de reposo y oración. La ciudad de Dios, o sea, la iglesia de Dios en esta época es un lugar de esplendor, pues allí está el rey, su corte, el trono. El esplendor del rey está en la iglesia de Dios. Y es un lugar de hermosura. Allí mismo en el Salmo 48:2 dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dice la Biblia en Hebreos que no nos hemos acercado a la Jerusalén terrenal, allí a las Jerusalén de las leyes, Jerusalén de la ley, sino a la Jerusalén de la gracia. Es un lugar de hermosura. Todo eso es la iglesia hoy en día. Es el lugar donde Dios está morando a través de tú. Ya no mora en recintos hechos por manos humanas, ahora mora en nosotros, en nuestros corazones. Y dice que Dios está en medio de ella, ¿verdad? No será conmovida. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios ayuda al clarear la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antes de que tú siquiera te despiertes, ya Dios está obrando. Él se para temprano. Él no duerme como tú y yo dormimos. Y ahí estamos luchando para despertarnos y tener nuestro momento de oración, que luego ya ni momento de oración porque ya se hizo tarde, ¿verdad? Ahí lo dejamos para en la noche.
Dios no es así. Dios ayuda al clarear la mañana. Serás muy sabio en Cristo, en el conocimiento de Dios, si verdaderamente dedicas parte de tu primera mañana, de las primeras horas de la mañana, a tu comunión con el Señor. Bendecidos y dichosos son los que hacen esto, porque están con Dios. Dios ayuda al clarear la mañana. Él obra temprano, antes que nosotros le pidamos. Luego el versículo 6 dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se dio la tierra. Estamos viviendo, no necesito decírselos, a todos nos está llegando un tiempo muy confuso a nivel de naciones. Cada día hay novedades. Ahora ya esta nación está en contra de esta. Ahora ya hay nuevas reglas por las cuales el mundo se va a regir. Ahora ya hay nuevos próceres, hay nuevos liderazgos. El que estaba ya no sirvió, ya no servía, ahora hay nuevos. Y las naciones bramaron, dice, titubearon los reinos. Pero para la iglesia de Dios, ¿qué hay? Fíjense que estamos oyendo lemas como hay un nuevo orden que se está manifestando. Un nuevo orden. ¿Y qué tiene de nuevo ese desorden, verdad? Cada vez el mundo usa los lemas y los vuelve a repetir. Y mientras más se hable de un nuevo orden, más nos acercamos al tiempo del anticristo. Porque el anticristo se distingue por encabezar ese nuevo orden. Hay una parte, no lo vamos a estudiar, pero lo doy como dato en el Apocalipsis, donde habla de un ejército de 200 millones de soldados. Acabamos de ver un desfile muy impresionante. Podrían juntar 200 millones de soldados. Pero dice la palabra que Dios dio él su voz y se derritió la tierra. Y yo dije, Señor, dame palabra para esto, dame apoyo. Segunda de Tesalonicenses 2:8. ¿Cómo de que Dios dio palabra y la tierra se derritió? Segunda Tesalonicenses 2:8. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor, fíjense, se los doy, es un versículo muy concreto si quieres saber de profecía. El Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Yo me imaginaba la victoria de Cristo en medio de una batalla, ¿verdad?, que Cristo tenía con sus ángeles y se trajo a los más poderosos y con sus grandes espadas y sus caballos y iba a luchar contra esos 200 millones de ejércitos con sus drones, porque en la Biblia ya están descritos los drones como efectos de guerra, que salen de la tierra miles, millones de drones y destruyen a la humanidad. ¿Qué se sabía de drones hace 3000 años de los Salmos? Nada. Pues allí están en el Apocalipsis,
descritos los drones, las guerras de drones. Ahora los drones están por todos lados. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Dónde están los ángeles poderosos que iban a acabar con? ¿Dónde están los ejércitos de Dios? Miren, la victoria de Cristo sobre el inicuo la logra con su pura presencia. Con su pura presencia, el espíritu de su boca y el resplandor de su presencia. La palabra de Dios dio él su voz, nos derrite toda confusión. La palabra de Dios derrite toda falta de amor y entendimiento de lo que Jesús quiere. Y la palabra de Dios pone fin a todas las guerras. La pura presencia de Dios en Cristo derrota al inicuo, lo desarma, lo desbarata, porque la victoria ya se había ganado antes. Y lo que hace ahora es manifestar esa victoria sobre el inicuo. Ahora yo te digo a ti y a mí, ese Cristo que va a derrotar al inicuo con su pura presencia, mora en mí. Y si es así, quiere decir que tu pura presencia con Cristo en ti derrota la maldad. Todo es que te pares enfrente del inicuo con la unción del Santo, la presencia del Santo, que ya derrotó al inicuo y que lo va a derrotar en plenitud en las fechas próximas. Pero ahora podemos nosotros levantarnos y derrotarlo. Versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Somos débiles, ciertamente, no veas. Miren, el problema muchas veces no estamos teniendo, no las victorias, porque las victorias son del Señor, pero es que estamos viendo nuestra debilidad. Es que yo soy débil, entonces pues tengo que manejarme de esta manera y tengo que volverme así acomodaticio y tengo que, como decimos, navegar, ¿verdad? Porque soy débil y pues sí, somos débiles, pero Él es fuerte y Él es nuestro refugio. Por muchos que sean nuestros enemigos, más son los que están con nosotros. ¿Se acuerdan de Eliseo, verdad? Que estaba rodeado, su criado estaba muriéndose de miedo, el criado de Eliseo, y Eliseo estaba muy tranquilo y estaba rodeado de sus enemigos. Y le dije, Señor, permite que mi criado vea el ejército que nos está defendiendo. Son más los que están de nuestro lado que los que están con los enemigos. Versículo 8, venid y ved las obras de Jehová. ¿Por qué estoy tomando este salmo como apertura? ¿Para pasar el tiempo? No, porque la palabra de Dios dice, no te olvides nunca de las del Señor. Cuando estudiamos la Biblia, cuando la enseñamos, estamos cumpliendo el propósito de Dios, porque Dios dice, no te olvides de mis obras. Ved las obras de Jehová.
véanlas. Nos acordamos del niño Samuel, ¿verdad? ¿Y qué importancia? Un niño que vivió hace tantísimos años, pero fue algo que Dios hizo con un niño. No te olvides de eso. No te olvides de que Dios levanta, Dios destruye, Dios hace como Él quiere, por mucho, por mucho. Dios quiere que no olvidemos su historia, la Biblia. Todas las historias de la Biblia son importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender cómo Dios reina. La Biblia es un manual para aprender cómo Dios reina. Y allí vemos que una vez Nabucodonosor estaba hasta acá, pero Dios a Nabucodonosor, el gran rey, lo mandó a que anduviera con las bestias. Eso está en la Biblia. Y como esa historia hay muchas. La venida del niño Jesús en medio de tantos peligros, del cual los profetas habían hablado, se hizo carne, se hizo realidad. Está en la Biblia. Dice el Señor, vean las obras de Jehová. No se olviden, mi pueblo no debe olvidar mis obras que yo he hecho a lo largo de la historia. Imperios han subido, imperios. Reyes han sido exaltados y reyes han sido humillados. Solo Él es Dios. Dice, ha puesto asolamientos. Quiere decir que Dios, ¿cómo terminaron? Nada más recuerdo dos, Stalin y Hitler. ¿Cómo terminó Stalin? Solo, se murió solo. Era tan desconfiado a negociar la paz. Solo Dios sabe y solo Dios dice. Y no es que Él sea el autor de la guerra, pero Él deja según su voluntad. Versículo 10, terminando, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esperad con fe y paciencia. Adoradle solamente a Él. Por más que haya otros que quieran adoración, Dios está viendo la gloria de quien buscas, ¿verdad? Ahorita está jugando tenis dos grandes deportistas y a ver quién se lleva la gloria del triunfo. La única gloria que nos interesa es la gloria de Dios. Adorémosle solo a Él. Que el silencio exprese su alabanza. Podemos cantar, lo hacemos bien, gloria a Dios. En silencio podemos adorar. En esos momentos en que tengamos ese tiempo, nuestro tiempo con Dios, no nos anticipemos con suposiciones. El Señor no da cuenta a nadie de sus actos. Dios es Dios, ¿verdad? Lamentaciones 3:28, ¿lo podrían poner? Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Amén. Hemos conocido algo más de Dios con este salmo. Amén. Y lo más bello de todo el salmo, ¿saben cuál es? Versículo 11. Y lo vamos a leer juntos. Si quieren pónganlo en la pantalla. Salmo 46:11. ¿Todos juntos? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Amén. Bueno, esta es la primera parte del mensaje. Y la otra es, si la gracia de Dios es tan importante, ¿cómo entramos en la gracia de Dios?
en Cristo. De antemano ya había mencionado el caso de Saulo de Tarso, Pablo. Vamos a Hechos 9:9, el caso de Saulo, Hechos 9. Es un caso que todos hemos estudiado en algún momento, pero pues el Señor nos ha traído a estudiarlo con mayor profundidad. Y yo creo por muchas razones que si está allí con tantos detalles la conversión de Saulo es porque es un tipo al que debemos, un tipo de acción, de actividad al que le debemos dedicar tiempo, porque la Biblia se lo dedica. Saulo, a veces decimos con rapidez Saulo era un enemigo de Dios, ¿no? Lo decimos. Saulo estaba en contra de Dios. Y no creo, no estaba en contra de Dios. Saulo era un creyente, ¿verdad?, de la ley. Otra cosa que decimos es que Saulo no conocía a Cristo. Sí lo conocía. Miren, si hay una manera de conocer las convicciones que alguien tiene, sé tú su verdugo, atorméntalo para que deje de creer en eso que cree. Y era el método de Saulo y de sus ayudantes. Atormentar físicamente a los cristianos para que se retractaran de su fe en Cristo. Si se retractaban de su fe en Cristo, entonces ya los dejaban. Igual hacían los romanos. No podemos decir que Saulo no conocía al Cristo vivo en la vida de esos que él estaba atormentando. Sí lo conocía. Pero por una razón interior, y eso es algo que debemos analizar todos en nuestra vida, que tenemos razones interiores para no hacer la voluntad de Dios, para no responder al llamado de Dios en la intensidad que Dios nos lo hace, ¿verdad? Por alguna razón, Saulo era cruel, era vengativo, no era un buen hombre. Aunque en apariencia era un religioso de primera, cumplía la ley, era el favorito del sumo sacerdote para que hiciera los trabajos sucios, siempre estaba dispuesto, podrías decir, pero ¿qué animaba a Saulo para ser tan cruel y tan malo? Algo en su interior. No tenía paz. No tenía paz con nada y usaba la crueldad como un desfogue. Por lo tanto, no podemos decir que no conocía a Cristo. Sí lo conocía, pero se rebelaba contra el hecho de que hubiera alguien tan poderoso que hubiera entrado en la vida de aquellos que él había atormentado, llevado a la muerte, como Esteban, sin que se arrepintieran de seguir a Cristo. Decía, no es posible que estos tengan más paz que yo en las adversidades. No es posible que estos que yo atormento estén más felices que yo atormentándolos. Fíjense, el que estaba siendo atormentado estaba más contento que el verdugo. El verdugo estaba lleno de odio y de coraje y los otros estaban con un rostro limpio, mirando quién sabe qué, que él no podía entender. Y eso era algo. Dios lo estaba. Dios tenía planes para él, como los tiene para ti y para mí. ¿Por qué no seguimos los planes de Dios tal como Dios nos los plantea? Porque tenemos algo interior que no hemos podido vencer.
Y miren, llega el momento en que Dios toma otra actitud. Dice, ya le enseñé a mis mártires y no se convirtió. La palabra de Dios, hay un lugar de la palabra donde da testimonio Pablo de que él fue testigo del juicio de Cristo. Él era de los que estaban con el Sanedrín y el sumo sacerdote viendo de lejos cómo Pilatos juzgaba a Cristo. Y lo dice en una de sus epístolas. Conocía a Cristo en persona, conocía a Cristo a través de los mártires que él mismo martirizaba. Sin embargo, no se había rendido. Por eso decimos que Dios no tiene enemigos. Mucha gente dice, son enemigos de Dios, jamás van a... Que los musulmanes que son enemigos de Dios, o que estos, o que Dios no tiene enemigos, Él nos creó a todos. Él es nuestro creador, ¿cómo va a ser enemigos? Y Él tiene nuestro destino, no solo tuyo y el mío, sino de todos los habitantes del mundo en sus manos. Pero Dios tiene planes. Y entonces el 9:3, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Puedo seguir con esta? Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pues dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dice, Señor, Kairos, ¿verdad? Y tiene que oír, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Los hombres que iban con Saulo, aprecio mucho esos hombres, que oyeron la voz de Dios y condujeron a Saulo al lugar donde la voz de Dios decía, la ubicación, la casa de Judas, en la calle fulana. Oyendo la verdad, no veían a nadie, pero levantaron a Saulo y lo llevaron a Damasco. Y aquí viene el título del mensaje de hoy, se llama Un encuentro con Jesús. No le puse artículo ni pronombre, nada más le puse encuentro con Jesús al mensaje. No le puse un encuentro con Jesús porque no hay un encuentro con Jesús, es encuentro con Jesús. No hay el encuentro con Jesús porque es encuentro con Jesús. Saulo se levantó de la tierra, no veía a nadie, lo llevaron a Damasco. Versículo 9. Y este versículo que está muy corto pero que dice mucho, es el que vamos a abordar para el final del mensaje. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Esto no está al alcance de un ser humano. Un ser humano no aguanta 3 días sin beber en un ambiente caluroso porque se deshidrata. Sin comer puede ser, sin ver también, pero sin beber no. ¿Por qué 3 días? Y yo antes de preparar el mensaje, lo vine meditando. Todo es profético en la palabra. Y esos 3 días me parece que equivalen a los 3 días que Cristo pasó en la tumba, que fueron 3 días.
Igual Pablo quedó como muerto, ni comía, ni bebía, ni veía. El Señor elige a un hombre, Ananías, que era también cumplidor de la ley, había sido buen judío, pero de los que había en Damasco era cristiano. O sea, el mismo origen de Pablo, de lo más recalcitrante del judaísmo, pero Ananías sí había reconocido a Cristo. Por lo tanto, podía ser usado por Cristo. Cristo no puede usar a alguien que no lo conozca, aunque a veces lo hace para ciertos propósitos. Y le ordena: levántate, ve a la calle que se llama derecha, en casa de Judas, uno que se llama Saulo de Tarso, porque ora. Saulo de Tarso pasó 3 días sin comer, sin beber, sin ver, pero eso sí, estaba orando. Amén. La velada de oración, pues más grande que menciona el Nuevo Testamento. 3 días en ayuno total. Y yo pregunto, ¿por qué el Señor se movió y escogió a Saulo? ¿Por qué desencadenó el Señor este plan? Porque la iglesia en Jerusalén estaba orando. Desde que empezó la iglesia, la oración fue la bandera. Y con oración apoyaban el trabajo de los apóstoles. Con oración derrotaban los artilugios del enemigo. Con oración permitían que la iglesia fuera creciendo al grado que había crecido. Ya habían miles cristianos y ahora se estaba gestando la salida del cristianismo hacia las regiones gentiles. Eso es lo que estaba en juego en Damasco. Pablo había ido a detener a los cristianos para que no se fueran al Asia Menor y pues resultó que Pablo fue neutralizado por la oración de los hermanos de Jerusalén y de todos lados, hasta que el grado de que él mismo se unió en oración y estaba orando. Ananías todavía tenía sus dudas y dialoga con el Señor y dice: pues es que ese hombre es un malvado, como si el Señor no supiera todas las cosas. Pero la respuesta del Señor, versículo 15, 9:15, nos va a hablar. El Señor le dijo a Ananías: no, ve, una orden, ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor tiene sus instrumentos, sus escogidos, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. De lectura bíblica hasta aquí quedo. Ahora, a ti, a mí, los que estamos aquí, los que están oyendo, ¿realmente tú has tenido un encuentro con Jesús? Un encuentro que simbre tu vida, que te cambie, que verdaderamente te transforme, o estás en los antecedentes como Pablo, conociendo a los cristianos, fanáticos, yo los voy a quebrantar, esto, lo otro, bla, bla, bla. Hasta que se rindió. Se rindió y entonces pasó 3 días en un
en una comunión con el Cristo glorioso. ¿Por qué pudo aguantar sin beber agua? Y luego dice que se paró y fue bautizado y hasta después comió. Porque en Cristo tenemos la suficiencia. Cristo nos sostiene en cualquier situación, hasta lo que parece que es insostenible. Y sostuvo a Saulo porque estaba orando, porque estaba en su presencia, porque tuvieron una comunión intensa. Imagínense 3 días de comunión con Cristo glorioso. ¿A qué equivale en el tiempo celestial esa comunión de 3 días humanos? Las profundidades que pudo ver en Cristo, en el Cristo que da toda suficiencia, en el Cristo que da toda paz y que trae todo gozo por su gracia. Y cuando se cumplieron los 3 días, entró Ananías obediente y puso las manos y le dijo: hermano Saulo. Ya lo trató como hermano. ¿Por qué le dijo hermano Saulo? Pues porque Dios le dijo a Ananías: dile hermano Saulo, porque ya es mío. Ya es mío. Es tu hermano. Nada pasa verdaderamente importante en nuestra vida. Y la vida de un cristiano empieza con 2 encuentros. La vida de un cristiano empieza con el encuentro con Jesús y termina con el encuentro con Jesús, viniendo por Él. Ese es el lapso de vida que tenemos los cristianos. Cuando tuvimos el encuentro con Jesús que nos transformó, y cuando al cabo del tiempo de vida que nos da el Señor, Él viene por nosotros, o vamos y nos encontramos con Él en el aire. Son nuestros 2 onomásticos que valen la pena. Y yo quiero orar contigo y con todos los que estamos aquí. Porque quizás algunos, como Saulo, conocían a Jesús de lejos. Se admiraban, pero no habían entrado, no se habían vencido sus resistencias. Hasta que Él te llama y te dice: no te desgastes más. Escogido me eres para hacer mi voluntad y llevar mi presencia a la colonia fulana, al pueblo sutano, a Oaxaca, a donde vayas, o hasta lo último de la tierra, qué sé yo. El Señor tiene sus escogidos. ¿Eres tú de ellos? ¿Ha estado pidiéndote que te rindas? ¿Has estado intentándolo de 1000 maneras, pero te falta ese último? Hazlo ahora, antes de tomar la cena del Señor. Por eso el mensaje se llama Encuentro con Jesús. Encuentro con Jesús. Un encuentro devastador que acaba con todas tus posiciones de defensa y finalmente le dice: soy tuyo, Señor, haz de mí lo que quieras. Y el Señor te dice: escogido eres, y llevarás mi presencia a donde yo te mande. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has hablado y nos has hablado de una manera muy directa. Señor, quizás Saulo,
Escribió muchas cosas después, epístolas llenas de sabiduría. Pero este inicio de su vida en Cristo nos habla muchísimo, muchísimo de lo que él llegó a ser. Primero hay que tener un encuentro con Cristo. Y después, como dice aquí la palabra, se le cayeron las escamas de los ojos, ya vio el mundo de diferente manera, fue bautizado y recibió y fue lleno del Espíritu Santo. Vean, todo tiene un orden. El Espíritu Santo no viene a ti si no ha venido primero Cristo en un encuentro total. Y ya después, en el orden de Dios, el Espíritu Santo viene en plenitud a tu vida. Señor, bendito sea tu nombre, tu palabra derrite, Señor, cualquier argumento. El tiempo se detiene y todo sucede en nuestra vida interior. Tu presencia santa y poderosa toma el control de nuestra vida. Lloramos, gemimos o somos del tipo meditativo, pero en todos sucede un cambio, una transformación. Encontramos la fuente de todo poder. Estábamos luchando con nuestras fuerzas. Ahora vemos de dónde viene el poder, de dónde viene la fuerza que necesitamos. Y más, de dónde vienen los proyectos, de dónde vienen las direcciones, de dónde y cómo sostenernos. Ahora los estamos conociendo. Pasaron muchos años antes de que este hombre empezara a escribir sus epístolas y fundara iglesias. Pasaron muchas cosas, pero tú nunca lo dejaste. Guardaste su vida de diferentes cosas, porque a partir de allí fue perseguido y tú dijiste, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y se lo mostraste ciertamente. Y él nunca se echó para atrás. Y cuando tuvo que entregar su vida, la entregó. Sabía que era el fin, tú se lo dijiste, pero terminó de escribir la epístola a los romanos y otras epístolas. Y de cumplir su ministerio, edificando la iglesia, levantando la próxima generación y la que sigue. Y la iglesia no quedó desamparada, había liderazgos suficientes, fuertes, que continuaron. Señor, esa es una vida fructífera en ti. Gracias, Señor, por mostrarlo. Y para aquellos, Señor, que han sido tocados hoy, que han sido alcanzados, que han sido removidos en sus resistencias y que tienen hoy mismo, en este momento, un encuentro con Jesús, que los ha estado buscando. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bendecimos su nombre. Y Señor, te damos gracias porque vamos a tomar la cena del Señor como comunidad. Somos la iglesia, somos la ciudad de Dios. Y nos ha pedido que hagamos esto cada vez que nos reunamos para este propósito. Vamos a Lucas 22. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo,
preparad la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Vayan a la ciudad y un hombre que lleve un cántaro y decida al padre de familia